Antes del comienzo del tiempo humano, antes de que Eva respirara su primer aliento, hubo otra mujer. Su nombre fue desterrado, silenciado, convertido en susurro entre sombras. Fue condenada, maldita, y sin embargo, nunca olvidada. Ella es Lilith, y esta es su historia. ¿Quién fue Lilith? ¿Por qué su nombre aparece una sola vez en Isaías 34:14, en las páginas oficiales de la Biblia hebrea, y sin embargo resurge una y otra vez en los bordes del mito, la herejía y el misterio? ¿Por qué fue rechazada? ¿Por qué huyó del paraíso? ¿Y qué significa su legado para nosotros hoy? Estas preguntas no son nuevas. Han atravesado siglos y civilizaciones, encarnadas en leyendas, amuletos, manuscritos prohibidos y rituales secretos. Lilith no es un invento moderno ni una simple figura de rebelión contemporánea. Lilith es antigua, más antigua que Eva, más antigua, incluso, que la caída del primer ángel. Según los textos místicos hebreos, Lilith fue la primera mujer, creada a la par de Adán, del mismo polvo, con la misma esencia. No fue extraída de su costilla, ni modelada para ser una ayudante dócil. Fue su igual, su reflejo. Y precisamente por eso comenzó el conflicto. Cuando Adán intentó dominarla, ella se negó. Cuando él quiso imponer su voluntad, ella alzó la suya. Cuando Adán exigió obediencia, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios y voló. ¿Y qué representa ese acto? ¿Es una simple desobediencia o una rebelión sagrada? ¿Fue un pecado o un despertar? Lilith no cayó por tentación, ni fue seducida por ninguna serpiente. Ella eligió la libertad, aunque el precio fuera el exilio. Eligió la dignidad, aunque la llamaran demonio. Los antiguos escribas intentaron borrarla. Los rabinos del Talmud la mencionaban solo como una advertencia, un espectro oscuro que robaba a los recién nacidos. En los márgenes de los pergaminos su imagen aparecía como una mujer alada, con pies de ave y mirada salvaje, rodeada de fuego o de bestias nocturnas. Pero incluso esos intentos de demonización no lograron apagar su llama. ¿Qué es lo que tanto temían de Lilith? No era su poder físico, no era su alianza con criaturas del desierto, era su conciencia de igualdad, su conciencia de deseo, su conciencia de elección. Cuando el Edén se dividió entre el que domina y la que obedece, Lilith rompió el equilibrio, y por eso fue marcada como la primera bruja, la madre de los súcubos, la seductora del insomnio masculino, la enemiga de los hijos de Eva. Pero, ¿es eso todo lo que fue? No. Lilith no es simplemente un mito de terror, es también un símbolo, una puerta oculta a los textos esotéricos del judaísmo, la cábala, el zohar y los fragmentos gnósticos prohibidos. Una figura que reaparece una y otra vez en los sueños de libertad, en la sombra de lo femenino, en el poder de lo reprimido. Lilith fue la primera en pronunciar no. Fue la primera en reclamar el derecho a decidir sobre su cuerpo, su destino, su fe. Y fue la primera en ser castigada por ello. Pero también fue la primera en sobrevivir al castigo. ¿Acaso no es Lilith un eco del ángel caído, pero femenino? ¿No representa el arquetipo de la luz que rechaza doblegarse, incluso si debe habitar la oscuridad? A lo largo de este documental, no solo exploraremos las fuentes más antiguas y las interpretaciones más oscuras, exploraremos lo que representa Lilith en el alma humana, porque cada generación ha proyectado sobre ella sus miedos y sus deseos. Para unos, es la madre del caos, para otros, la primera feminista, para muchos, una advertencia, para otros, una guía. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue Lilith? Quizás, al final de este viaje, la respuesta no sea una sola. Quizás Lilith no es un personaje fijo, sino un espejo, un reflejo de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que la historia quiso callar, de lo que el alma aún recuerda en silencio. Ella no fue creada para obedecer, no fue moldeada para complacer, fue hecha para ser libre, y por eso fue desterrada.
Pero mientras el mundo olvide su nombre, Lilith caminará entre las sombras, esperando ser recordada. Pero antes de continuar con esta impactante historia, te invito a que te suscribas al canal Épicos, Misterios e Historias de la Biblia. Con eso me ayudas a seguir investigando y creando este tipo de contenido para conocimiento de todos ustedes. El Edén, no como jardín, sino como umbral, un espacio suspendido entre lo terrenal y lo divino, donde la creación aún estaba fresca, cruda, palpitante. Allí, entre la fragancia de la vida nueva y el soplo aún húmedo de la voz de Dios, no fue Eva quien abrió los ojos primero, fue otra, Lilith, hecha del mismo polvo que Adán, no de su costilla, no de su sombra, no de su falta, sino de su misma esencia, un equilibrio, un espejo, un igual. ¿Y acaso puede un igual aceptar someterse al otro sin romperse por dentro? Los textos más antiguos del alfabeto de Ben Sira, un manuscrito rabínico del siglo VIII, nos susurran esta historia que la Biblia canonizada silenció. Allí se revela el relato oculto de la primera mujer. Cuando Adán quiso yacer con Lilith, exigió estar encima. Pero Lilith se negó, no por lujuria, sino por principio. No seré tu inferior, dijo. No fui hecha para estar debajo, ni tú para estar arriba. Fuimos creados iguales, del mismo polvo, por el mismo aliento. Pero Adán no escuchó, no podía entender. En ese momento, Lilith pronunció el nombre secreto de Dios, el más sagrado, el inefable, el que otorga libertad. Y al hacerlo, desapareció. Voló lejos del Edén, cruzó los límites del paraíso y eligió el exilio antes que la sumisión. ¿Cuántas veces una mujer ha tenido que elegir entre su libertad y su hogar? ¿Cuántas veces se la ha condenado no por su maldad, sino por su dignidad? Lilith no fue expulsada, ella se fue, y eso fue para los guardianes del orden su mayor pecado, porque no fue Adán quien perdió a Lilith, fue la estructura la que tembló, y entonces comenzó la campaña de borrado. Dios, según la tradición rabínica, envió 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semángelov. Les ordenó traer de regreso a Lilith, pero cuando la encontraron, a orillas del Mar Rojo, un símbolo del caos, de la sangre, del umbral entre vida y muerte, ella se negó a volver. ¿Cómo puedo regresar a Adán?, dijo, si ya he conocido el sabor de la libertad. Los ángeles la amenazaron, le advirtieron que cada día perdería 100 de sus hijos, que sería maldita, que sería la madre de los demonios. Y Lilith lloró, pero no se doblegó. ¿Qué poder tiene una mujer que no teme ser demonizada? ¿Qué peligro representa una figura que elige la condena antes que la esclavitud? Así nació el mito, así nació la maldición, y así comenzó la segunda creación. Porque, al perder a Lilith, Adán quedó incompleto, solo, vacío, y entonces Dios creó a Eva, pero esta vez no del polvo, sino de una parte del hombre, una costilla, un fragmento, no una igual, una extensión. ¿Y acaso esto fue por amor o por control? La historia oficial dirá que Eva trajo la caída, que fue la que cedió a la tentación, pero antes de ella hubo otra. Una que no cayó, porque nunca aceptó estar de pie bajo los pies de otro. Lilith no desapareció. Fue relegada, convertida en sombra, en símbolo de lo prohibido, en espectro de la noche, pero también fue preservada. En los márgenes de los textos hebreos, en las invocaciones de protección para los recién nacidos, en los círculos mágicos del folclore babilónico y en las leyendas ocultas de la Cábala, su nombre se escribe al revés para que no despierte, se pronuncia con miedo, se conjura con amuletos, porque Lilith no murió. Ella habita los límites, ella observa, ella espera. Ella fue la primera chispa de libertad, la que dijo no, cuando todo en el Edén exigía silencio, la que eligió el desierto en lugar del jardín, porque prefirió ser libre entre los monstruos que esclava entre las flores.
¿Y qué pasó con Lilith después de su exilio? ¿Se convirtió realmente en una demonio, como dijeron los rabinos? ¿Se mezcló con criaturas del caos? ¿O simplemente fue la narración la que la transformó en amenaza, porque su recuerdo no podía ser destruido? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el Mar Rojo, ese territorio simbólico donde lo femenino, lo oscuro y lo divino se encuentran. Exploraremos cómo Lilith fue reconstruida como enemiga, madre de demonios, y cómo su figura evolucionó en el arte, la religión y la magia antigua. Porque para entender el miedo que despertó, primero debemos entender el poder que tuvo. Ella no fue olvidada, fue ocultada. Y toda verdad que es ocultada termina regresando con más fuerza. El Edén quedó atrás, y con él, la voz ordenadora, la estructura perfecta, el equilibrio que no admitía duda ni desafío. Lilith no fue expulsada del paraíso, lo dejó atrás por voluntad propia. Ese acto, más antiguo que cualquier rebelión, fue el primer destello de autonomía femenina en el relato humano. Y no fue al abismo donde descendió, ni al fuego, ni a la oscuridad eterna, fue al Mar Rojo. Ese mar no era aún el escenario del éxodo ni el símbolo de la liberación del pueblo hebreo. Antes de ser la frontera de Moisés, fue el refugio de una mujer rebelde. Un espacio arquetípico de transformación, agua que sangra, que disuelve, que da a luz. Allí, según los antiguos relatos rabínicos y las leyendas místicas babilónicas, Lilith encontró su verdadera naturaleza. ¿Qué sucede cuando se le quita a una mujer su nombre, su voz y su historia? ¿En qué se transforma una figura relegada al margen de la memoria colectiva? En demonio, en mito, en amenaza. Los sabios del Talmud lo registraron con temor. Lilith tomó consorte entre los ángeles caídos, entre los espíritus errantes del desierto, entre las fuerzas que nunca obedecieron la ley del Creador. Y de esas uniones, dicen, nacieron los Lilim, criaturas de la noche, almas inquietas, ecos de su exilio. Pero, ¿de verdad fueron sus hijos demonios? ¿O es ese el lenguaje que los vencedores usaron para describir a los libres? En la orilla roja, Lilith no lloró, creó, renombró el dolor, erigió su propio reino entre las grietas de la creación, y desde allí comenzó su venganza simbólica. No una venganza sangrienta, sino una más profunda, más inquietante, la de la memoria no permitida. Los antiguos amuletos hallados en la región mesopotámica portaban grabados con su imagen, una mujer alada, con pies de ave, sosteniendo anillos de poder y símbolos lunares. Y no estaban diseñados para venerarla, estaban hechos para protegerse de ella. ¿De qué tenían tanto miedo? ¿Qué temían que ella pudiera hacer? Decían que robaba niños recién nacidos, que se colaba por las ventanas en la noche, que susurraba en los oídos de las mujeres embarazadas, que incitaba a la lujuria, que destruía el orden con susurros, no con espadas. Pero si observamos con cuidado, entre líneas, entre los símbolos, lo que temían no era su maldad, era su independencia. Lilith representaba la sexualidad sin control masculino, la maternidad fuera del diseño patriarcal, el poder femenino sin sumisión ni límite. Ella era la pregunta que no querían que se hiciera. ¿Puede la mujer existir sin ser una extensión del hombre? Y esa pregunta, milenios después, sigue sin respuesta definitiva. En los papiros mágicos griegos, en los conjuros arameos, en los textos gnósticos del Nag Hammadi, Lilith reaparece una y otra vez, disfrazada de espectro, de tentadora, de diosa. Porque no pudieron matarla, solo pudieron fragmentarla, desdibujarla, cubrirla con velos. Pero en el Mar Rojo, lejos de las reglas del Edén, ella construyó su propia teología, una cosmovisión donde no existía la culpa por existir, donde la carne no era impura, donde el deseo no era pecado, sino impulso de vida. ¿Y si Lilith no fue nunca una villana, sino la primera teóloga de lo femenino?
¿Y si su exilio fue una iniciación y no un castigo? El Mar Rojo se volvió su santuario, su altar, su campo de batalla simbólico, y desde allí su sombra empezó a tocar las culturas vecinas, como un susurro subterráneo, en el Egipto ancestral, en los grimorios persas, en las leyendas de Siria y Anatolia. Y aunque su nombre se pronunciaba con temor, también se invocaba con respeto. Los rabinos temían su poder, los magos buscaban controlarla, las mujeres la soñaban, aunque no conocieran su rostro, porque Lilith no es un nombre, es una idea, es un arquetipo, es una herida en la estructura del relato oficial, una grieta en la historia sagrada, una memoria que, como el agua, siempre encuentra por dónde filtrarse. Ella eligió la orilla, y desde allí contempló el paraíso, no con nostalgia, sino con compasión, porque sabía que toda perfección impuesta termina por pudrirse. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las religiones organizadas transformaron su figura en símbolo del caos y del mal absoluto. Veremos cómo, a lo largo de siglos, fue convertida en enemigo espiritual del alma humana, y cómo la demonización de Lilith sirvió como herramienta de control sobre el cuerpo y la mente de las mujeres. Pero cada máscara impuesta a Lilith también nos revela algo del rostro que intentaron ocultar. Toda verdad que no conviene se transforma en amenaza, y toda amenaza, si no puede destruirse, debe ser deformada. Así comenzó la Inquisición del mito. Así nació la demonización de Lilith. Cuando el tiempo consolidó estructuras de poder y los dioses se organizaron en jerarquías celestiales dominadas por lo masculino, el arquetipo de Lilith se volvió intolerable. No se trataba solo de borrar su historia. Era necesario convertirla en una advertencia, en un ejemplo del castigo que cae sobre quien se atreve a decir, no obedeceré. Las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, aunque distintas en doctrina, convergieron en una misma estrategia simbólica: sepultar el rostro de Lilith bajo capas de terror. Ya no era la mujer que dejó el Edén. Ahora era la reina de los súcubos, la madre de los abortos espontáneos, la asfixiadora de infantes, la tentadora de monjes, la visitante nocturna de hombres solitarios. Se transformó en una figura doblemente herética, enemiga de Dios y enemiga del varón. ¿Por qué esta necesidad desesperada de encadenarla al mal? ¿Por qué convertir su libertad en un crimen cósmico? La respuesta está en los pilares que se alzaban en nombre del orden divino: el matrimonio patriarcal, la castidad femenina, el silencio piadoso, la obediencia como virtud suprema. Lilith era todo lo contrario: sexual, libre, irreverente, independiente. No podía ser modelo, debía ser monstruo. El Talmud de Babilonia la menciona con recelo, como un espíritu femenino que acecha en la noche, y junto a su nombre aparecen tres figuras arcaicas: Senoi, Sansenoi y Semangelov, ángeles enviados para someterla. Amuletos con sus nombres eran colgados sobre las camas de los recién nacidos, no para invocar bendición, sino para mantenerla lejos. Y sin embargo, allí estaba, en los márgenes del texto, en los bordes de las liturgias, en las sombras de los manuscritos medievales, porque nadie puede borrar aquello que encarna un miedo verdadero, el miedo a lo que no puede ser controlado. Durante la Edad Media, con el auge de la demonología cristiana, Lilith fue absorbida por la iconografía infernal. Fue vestida con los atributos de la serpiente, del dragón, del vampiro, y su cuerpo, femenino, sensual, poderoso, fue convertido en arma de seducción letal. La mujer desnuda dejó de ser símbolo de vida para transformarse en portadora de pecado. ¿Cuántas veces se dijo, Eva fue engañada? Pero ¿quién se atrevió a decir, Lilith se negó a ser dominada? Uno era el error, la otra, el desafío. Y por eso, mientras Eva fue redimida en el relato, como madre de los vivientes, Lilith fue condenada a ser eterna enemiga de la humanidad. Pero esa condena revela el núcleo del conflicto: el deseo de imponer un solo modelo de mujer,
una única forma aceptable de existir. ¿Y si Lilith no fue el demonio original, sino el espejo del miedo humano al deseo no domesticado? ¿Y si fue la figura necesaria para encerrar a las demás mujeres en jaulas invisibles? Porque una vez que su imagen fue demonizada, se pudo decir, así terminarás si no obedeces. Así te juzgará Dios si te atreves a pensar por ti misma. Así serás llamada si exploras tu cuerpo, si rechazas un esposo, si nombras tu propio destino. Lilith dejó de ser una historia. Se volvió una amenaza sagrada, un mecanismo de disciplina, un látigo simbólico que cruzó siglos y continentes. Pero incluso en su máscara demoníaca, ella seguía latiendo, seguía infiltrándose en relatos prohibidos, en grimorios, en los zurros de brujas, en el folclore de aldeas remotas. La Inquisición del mito no pudo eliminarla, solo multiplicó sus rostros. Lilith como súcubo, Lilith como bruja, Lilith como diosa oscura, Lilith como reina de las sombras. Y en cada una de esas máscaras había una grieta, un destello, un recuerdo de su verdadero rostro. El infierno no la devoró, el Edén no la reconquistó, y el silencio no logró matarla, porque toda historia que resuena en la conciencia humana está viva. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los resurgimientos esotéricos y ocultistas de Lilith durante el Renacimiento y la era moderna. Exploraremos cómo las mujeres perseguidas por la Iglesia, las llamadas brujas, comenzaron a recuperar su nombre como símbolo de sabiduría ancestral y poder oculto, porque cuando el fuego de la hoguera se apagó, la sombra de Lilith permaneció, y en esa sombra comenzó a forjarse una nueva pregunta. ¿Y si no fue un demonio, sino una diosa caída? Cuando la historia oficial apaga una llama, el alma de los olvidados busca nuevas lámparas donde arder. Y así, en los márgenes de la historia, Lilith resucitó, no como demonio, sino como símbolo. Durante siglos, su nombre fue susurrado con miedo, prohibido en las oraciones, tachado de los manuscritos, escondido en la penumbra de las leyendas. Pero cuando el mundo comenzó a sacudirse el dogma, cuando las hogueras ya no podían silenciar todas las voces, Lilith regresó, y lo hizo con una nueva forma, una nueva causa, una nueva llama. No como espectro de la noche, sino como llama viva en el corazón del ocultismo. Fue en los círculos herméticos del Renacimiento donde su figura empezó a emerger con otra luz. Los alquimistas, los cabalistas, los estudiosos de lo prohibido, descubrieron en ella algo más que una amenaza, una clave. Una clave para comprender el lado rechazado del alma, una puerta hacia lo femenino oculto, un espejo del poder negado. ¿Por qué reapareció justo entonces? ¿Qué tenía Lilith que atraía a los sabios marginados, a los herejes, a los buscadores de la verdad velada? Porque Lilith no era parte del sistema, nunca lo fue. Y eso la convertía en el emblema perfecto de todo aquel que se rebelaba contra la estructura, contra los dogmas, contra las cadenas del pensamiento único. En textos ocultistas, Lilith dejó de ser solo una figura del mal. Ahora se le invocaba como una fuerza de sabiduría ancestral, como la reina del conocimiento prohibido, la madre de las energías sexuales sagradas, la guardiana de la sombra interna que cada ser humano debía confrontar para alcanzar su plenitud. Ya no se trataba de vencerla, sino de entenderla, de integrarla. Los grimorios del siglo XVII hablaban de ella como una diosa lunar. Los tratados alquímicos la representaban como el principio femenino no domesticado, necesario para lograr la transformación del alma. Y en el tarot ocultista, Lilith comenzó a ocupar un lugar en los arquetipos femeninos más potentes. Ya no era el error, era la posibilidad, una alternativa, una puerta abierta hacia la reconciliación con lo que había sido negado, el deseo, la intuición, la autonomía, la oscuridad creativa. Mientras tanto, en Europa, ardían las hogueras. Mujeres sabias, parteras, curanderas, mujeres que conocían las plantas y los ciclos lunares,
eran llamadas brujas. Y con cada mujer que ardía, el mito de Lilith se encarnaba, porque ellas también fueron acusadas de pactar con demonios, de tentar, de rebelarse, de no obedecer al varón, de no someterse a la iglesia. Y aunque muchas no conocían su nombre, todas eran hijas de Lilith. Todas llevaban en sus venas el eco de esa primera mujer que no quiso doblar la rodilla. ¿Cuántas veces fue Lilith quemada, azotada, exorcizada, sin que nadie supiera que era ella la que gritaba en las gargantas de las herejes? Pero el fuego no bastó, porque cada vez que se intentó destruirla, Lilith mutó, tomó otros rostros, otros símbolos, otros lenguajes. Durante el siglo XIX, en pleno auge del romanticismo y la revolución espiritual de Europa, la figura de Lilith se transformó una vez más. Poetas como Goethe, artistas como Rossetti, filósofos ocultistas como Eliphas Levi, la vieron como musa, como símbolo del poder femenino, de la belleza oscura, de la libertad imposible de encerrar. Lilith fue pintada no como bruja, sino como diosa caída, como reina trágica, como amante fatal que encarna la pasión y la inteligencia sin sumisión. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué quienes antes la llamaban demonio, ahora la veneraban como símbolo? Porque el alma humana empezaba a comprender lo que siglos de dogma habían intentado sepultar, que la luz no es verdadera sin sombra, y que sin reconciliar el principio femenino en todas sus formas, no hay redención, solo opresión. Lilith renació entonces no como amenaza, sino como emblema de una verdad más profunda. La libertad no es pecado, el deseo no es herejía, y la oscuridad no es enemiga sino maestra. Así fue como nació el concepto de las hijas del fuego. Mujeres, hombres, almas que abrazaban la llama de Lilith no como maldición, sino como fuente de poder interior. Las brujas modernas, las sacerdotisas del inconsciente, los rebeldes del alma, los que se atrevieron a mirar a Lilith no con miedo, sino con reverencia. Y si Lilith no cayó del Edén, sino que descendió por voluntad propia, para encender una antorcha en las profundidades donde nadie se atrevía a mirar. En el próximo capítulo, entraremos en el siglo XX, la era del psicoanálisis, del feminismo, de la revolución espiritual. Exploraremos cómo Lilith volvió a tomar su lugar, esta vez en los sueños, en los estudios de Jung, en los movimientos de liberación femenina, y cómo su nombre fue reescrito no como un grito infernal, sino como un canto de libertad. Cuando el inconsciente habla, lo hace con símbolos, y entre todos los símbolos del alma, pocos son tan oscuros, tan temidos y tan reveladores como Lilith. El siglo XX despertó con guerras, con revoluciones, con gritos ahogados y nuevas búsquedas. Los antiguos dogmas comenzaron a agrietarse, y por esas grietas empezaron a filtrarse los mitos enterrados. Mitos como el de Lilith, pero esta vez, no solo desde el esoterismo o el arte, sino desde el corazón mismo de la mente humana. Fue entonces cuando Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda, levantó la mirada hacia las sombras internas del ser humano y encontró allí una figura olvidada. Lilith ya no era solo una entidad exterior, ahora era una fuerza interior, un arquetipo, un reflejo de todo lo reprimido, de todo lo negado, de todo lo exiliado dentro del alma humana. ¿Quién es Lilith, entonces, en los sueños modernos? Es la sombra de lo femenino negado. Es el deseo no admitido, la voz que no se deja oír, la rabia que no se permite sentir, la pasión que no se atreve a vivir. Para Jung, el alma humana estaba compuesta por opuestos: luz y sombra, razón e instinto, masculino y femenino. Y cuando uno de estos aspectos es reprimido, se convierte en sombra, y en esa sombra habita Lilith. Ella no representa el mal, representa lo reprimido, y lo reprimido, si no se integra, nos posee. ¿Cuántos hombres han temido a Lilith cuando en realidad temían a su propio deseo no comprendido?
¿Cuántas mujeres han rechazado su lado Lilith por miedo a ser castigadas como ella lo fue? Lilith se convirtió en símbolo terapéutico, un espejo brutal y honesto, una figura que aparecía en los sueños de muchas mujeres como una amante oscura, una mujer que bailaba desnuda, una voz que gritaba en medio de un silencio ancestral. En la psicología femenina, Lilith representa la autonomía del alma, la capacidad de decir no, el derecho al deseo propio, la independencia psíquica. No es la sumisa Eva, no es la madre perfecta, es la mujer salvaje, la que habita en los márgenes, la que no se deja encerrar. Y entonces llegó la revolución. Los movimientos feministas emergieron con fuerza, y con ellos, Lilith fue redescubierta, reinterpretada, reivindicada. En los años 60 y 70, muchas mujeres comenzaron a verla no como un demonio, sino como una heroína ancestral, una figura que representaba lo que siempre se les había negado: el derecho al cuerpo, el derecho a decidir, el derecho a existir fuera del molde. Y así, su nombre apareció en poemas, en ensayos, en canciones, en rituales. Grupos de mujeres se reunían bajo la luna para invocar su fuerza, no para hacer pactos oscuros, sino para recordar que alguna vez una mujer dijo no, y que ese no cambió el curso del mito. ¿Podemos mirar hoy a Lilith sin miedo? ¿Podemos integrar su figura sin condenarla? ¿Podemos comprender que ella no es enemiga de lo divino, sino parte de él? Lilith no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. Hoy habita en las mujeres que rompen moldes, en las que escriben su propia historia, en las que no temen su deseo, ni su oscuridad, ni su luz diferente. También habita en los hombres que se atreven a mirar su sombra, que no temen a lo femenino dentro de sí, que aceptan que la libertad del otro no es una amenaza, sino un espejo de su propia evolución. Lilith no quiere ser adorada, no quiere altares, ni incienso, ni plegarias. Solo quiere que la verdad deje de esconderse, que cada uno se mire sin máscaras, que se reconozca en su totalidad y que por fin sea libre. En el próximo capítulo, exploraremos el legado contemporáneo de Lilith, cómo su símbolo sigue vivo en la astrología, en la cultura, en la espiritualidad moderna, y cómo, a pesar de todo, sigue incomodando, sigue inspirando, sigue despertando, porque Lilith no murió, solo espera en la sombra a que nos atrevamos a mirarla con los ojos abiertos. Cuando la oscuridad dejó de ser un castigo y pasó a ser una guía, Lilith comenzó a hablar, no desde el abismo, sino desde las estrellas. La historia no terminó con los textos antiguos, ni con los tratados de psicología profunda. Lilith cruzó el umbral de lo simbólico y ascendió a las constelaciones. Pero ¿cómo una figura tan temida llegó a ser leída en los cielos? ¿Por qué hoy millones de personas consultan su influencia en las cartas natales? ¿Qué dice el cielo de Lilith? ¿Y qué dice Lilith del cielo? En astrología, Lilith no es un planeta. Es un punto matemático, una elipse, un vacío orbital. Se le llama la luna negra. Y aquí el símbolo es profundo, porque Lilith no es una presencia visible, es una ausencia que pesa, un vacío que influye, una sombra que deja huella. ¿Qué representa Lilith en tu carta natal? Representa tu zona de rebeldía profunda, tus deseos no aceptados, tus heridas silenciosas, tu lado más libre y a la vez más temido. Allí donde está Lilith está el recuerdo de una ruptura, una memoria de independencia, un punto donde te negaste a obedecer o donde alguien te hizo sentir que ser tú era un error. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido, como si tus pasiones asustaran a los demás? ¿Te han etiquetado de demasiado? ¿Demasiado fuerte? ¿Demasiado libre? ¿Demasiado intenso? Entonces, has sentido el eco de Lilith. Los astrólogos modernos comenzaron a ver a Lilith como un símbolo de poder oculto, no el poder que domina, sino el que sobrevive, el que resiste, el que no se arrodilla. Ella se convirtió en una guía para comprender las pulsiones más profundas, para entender por qué a veces amamos con rabia, por qué deseamos lo que nos han prohibido
por qué la libertad a veces duele. En el cine, la literatura, la música, Lilith renació como icono cultural. Desde novelas hasta series de televisión, desde canciones oscuras hasta movimientos espirituales. Ella volvió con nuevos rostros, nuevas formas, pero siempre con la misma esencia, la del cuestionamiento. Lilith apareció en la cultura pop, pero no como un producto vacío, sino como una grieta en el sistema, un susurro incómodo, una risa que rompe la solemnidad. En videojuegos, en cómics, en festivales musicales, en espacios donde la imaginación se mezcla con lo arquetípico, donde lo marginal se vuelve arte. En la espiritualidad contemporánea, Lilith es llamada en círculos de meditación, de danza sagrada, de empoderamiento personal. Se le invoca no como demonio, sino como guía interna. ¿Y si Lilith nunca fue el enemigo? ¿Y si fue el espejo que nadie quiso mirar, porque mostraba la verdad incómoda de nuestra humanidad? ¿Y si Lilith no quiere destruirnos, sino despertarnos? Lilith se transformó en un símbolo de autenticidad radical, deseo sin culpa, feminidad no domesticada, masculinidad que abraza la vulnerabilidad, poder que no pide permiso. Ella no es solo para mujeres. Lilith también se manifiesta en hombres que rompen los esquemas impuestos, en artistas que desafían lo sagrado, en científicos que miran más allá de lo establecido. Lilith es la pregunta que incomoda al dogma, la danza que rompe el compás, el grito en mitad del templo, el susurro que dice, hay algo más. En tiempos de control, Lilith representa el caos sagrado. En tiempos de represión, ella es la pasión liberada. En tiempos de máscaras, ella es el rostro desnudo. Y si miramos al cielo, allí está, como una sombra que gira en torno a la luna, recordándonos que incluso en la oscuridad hay propósito. ¿Es Lilith un símbolo de oscuridad o de verdad? ¿Es una amenaza o una llave? ¿Una figura del pasado o una puerta hacia el futuro interior del alma humana? La respuesta no está en un texto antiguo, ni en una carta astral, ni siquiera en un ritual. La respuesta está dentro, en el lugar donde también tú fuiste exiliado, en la parte de ti que aún no se ha atrevido a hablar. Lilith no desaparece, te espera, en el margen, en la noche, en el susurro entre estrellas, para que, por fin, te reconcilies con tu sombra. En el próximo y último capítulo, nos adentraremos en un terreno final, profundo y definitivo. ¿Qué significa reconciliarse con Lilith? ¿Cómo vivir con su presencia, sin miedo? ¿Puede la sombra convertirse en luz? ¿Y qué revela Lilith sobre el alma de nuestra especie? Prepárate para el desenlace. Lilith, la que fue demonio, mito, símbolo y espejo, está por mostrarnos su rostro final. Toda sombra existe porque hay luz, y toda luz verdadera se revela cuando acepta su sombra. Hemos recorrido los pasajes más oscuros de los antiguos textos. Hemos mirado a Lilith como demonio, como mujer rebelde, como símbolo, como espejo. Pero ahora llegamos al umbral final. ¿Qué sucede cuando dejamos de temer a Lilith y empezamos a comprenderla? Lilith ha sido nombrada como la madre de los demonios, pero también ha sido evocada como la primera mujer libre. ¿Puede un mismo nombre cargar ambos rostros? Sí, porque Lilith no es una figura fija. Es un arquetipo en movimiento, un fuego que muta según quien lo observe, una pregunta viva que atraviesa siglos, culturas y sistemas de creencias. ¿Y si el mal de Lilith no era más que la verdad dicha en voz alta? ¿Y si la oscuridad con la que se la cubrió fue solo un velo tejido por el miedo de quienes no pudieron controlarla? Aquí, en este último capítulo, nos detenemos y contemplamos. No al monstruo, no a la santa, sino al símbolo que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Lilith es la sombra rechazada de toda humanidad, y toda sombra que se niega se convierte en monstruo, pero toda sombra que se abraza se transforma en poder,
en sabiduría, en luz. Lilith representa aquello que el alma no puede suprimir por siempre. El deseo de ser uno mismo. El fuego que no acepta cadenas. La palabra que no quiere callar. La pasión que no pide perdón. ¿Y tú? ¿Has abrazado tu sombra? ¿Has mirado a los ojos a ese fragmento de ti que fue exiliado, silenciado, castigado? Porque hasta que no lo hagas, Lilith vivirá afuera, como fuerza, como caos, como dolor. Pero si te atreves a descender, si decides mirar dentro, si atraviesas el umbral de tu propio abismo, entonces comprenderás. Lilith no quiere destruirte, quiere devolverte la voz, devolverte el cuerpo, devolverte el poder, devolverte el alma íntegra, sin divisiones, sin censura. La redención de Lilith no es su transformación en ángel, es el reconocimiento de que nunca fue demonio. En los antiguos textos apócrifos, Lilith huye del Edén. Pero en las nuevas lecturas simbólicas, el Edén nunca fue un paraíso, sino una prisión de expectativas. Y su huida no fue una caída, sino un renacimiento. Lilith no fue expulsada. Se fue buscando algo más grande que la obediencia, algo más profundo que la complacencia, algo más verdadero que la paz impuesta. Y tú, al escuchar su historia, quizás también estás llamado a partir, no del mundo, sino de tus cadenas. ¿Puede la sombra convertirse en luz? Sí, pero no por eliminarse, sino por integrarse. La luz más brillante es la que conoce la oscuridad que lleva dentro. Lilith se redime cuando tú dejas de negarla, cuando entiendes que no hay evolución sin conflicto, que no hay libertad sin pérdida, que no hay alma completa sin sombra abrazada. En ti habita Lilith, en tu historia, en tus dolores, en tus renuncias, y también en tu fuego, en tu palabra, en tu danza secreta bajo la luna. Honrarla no es temerla, es integrarla, y al hacerlo, te haces uno contigo mismo. Así concluye el viaje, pero no con un punto final, sino con un espejo. Mírate, pregúntate, ámate incluso en tus fragmentos más rotos, porque allí donde está el exilio, también está el camino de regreso. Lilith ya no es un mito lejano, ya no es una figura maldita. Es la puerta que se abre cuando te atreves a ser completo, cuando ya no temes tu sombra, cuando entiendes que solo quien desciende puede renacer. La historia ya fue contada, las voces del pasado han sido despertadas, y Lilith, la silenciada, la temida, la exiliada, ha regresado, pero no como mito, no como monstruo, no como sombra, sino como espejo, porque todo lo que intentamos olvidar siempre encuentra la forma de recordarnos quiénes somos. Puedes seguir llamándola demonio, ahora que la has escuchado con el alma abierta. Puedes volver a temerla, ahora que comprendes su lucha, su llanto, su fuego. Tal vez Lilith nunca quiso ser adorada, tal vez solo quiso ser reconocida, nombrada, vista. Y en un mundo que aún teme a las voces libres, recordarla es un acto de revolución, de memoria, de justicia. Este no es el fin, es apenas un nuevo inicio, porque donde alguien decide romper el silencio, Lilith vuelve a respirar. En cada palabra que incomoda, en cada verdad que arde, en cada alma que se niega a inclinarse, ella vive en los márgenes, en los sueños, en la furia, en el deseo, en la cicatriz y en la luz que se forma justo después del abismo. Tú la has escuchado, tú la has sentido. Ahora lleva su historia contigo, no para repetirla, sino para completarla. Porque mientras existan quienes se atrevan a cuestionar, a amar sin permiso, a decir no aunque duela, Lilith seguirá viva. No en los libros, no en los mitos, sino en ti. Y si algún día te preguntan por ella, no bajes la mirada, respóndeles con voz firme. Lilith no fue el fin, Lilith fue el principio.